Primeramente quiero darle las gracias al Señor Jesucristo de estar aquí. Gracias, Pastor Frank. Y saben, cuando el Pastor Frank me dijo que predicara, dije que sí. Y es lo que he sido llamado a hacer. Y no sabía en qué o de qué predicar. Y estuve orando. Y esto es lo que el Señor me ha dado. Vamos a empezar con Jeremías 9, del 23 al 24. Si podemos pararnos para leer su palabra. Jeremías 9, 23, 24. Dice el Señor: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad una vez más. Te pido que bendigas tu palabra, que bendigas esta mañana. Y gracias por tus maravillas que has hecho y que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos 5 del 1 al 20. Les doy un minuto para que lo encuentren. Mientras que vamos buscando a Marcos, esto que voy a predicar pasó estaba yo en la cárcel, y desde el Señor me dio esto y el Espíritu Santo me llevó a esto. Yo no sabía mucho de la Biblia, pero lo que leí, en eso Dios proveyó y me dio mucho equipaje para tomar estudios bíblicos, y gente que puso en la cárcel. Mucha gente no tiene esperanza, afuera tampoco hay mucha gente que tiene, pero tenemos esperanza y un futuro en el Señor. Y con eso recordé cuando estaba y había un hombre alto, moreno, de Santa Lucía, que es una isla cerca de Venezuela, y tenía trenzas, y él venía al estudio en la noche, y una cosa que él tenía, siempre topábamos, porque él era forzado de ir a la iglesia cuando estaba chico, y él notaba que como él miraba la iglesia, era como que la iglesia nomás quitaba el dinero de la gente, y él iba y él leía y él se gozaba en el estudio bíblico, y, y él decía todo eso, pero es nomás puro dinero. Y en veces miraba de verdad predicaciones en la tele, y era todo el dinero, y eso no ayudaba. Y es nomás una historia chica de él,
Y cuando estaba allí en la cárcel, pero todo ese tiempo que estuve en la cárcel hicimos estudios bíblicos y no teníamos una iglesia, pero ahí en un rinconcito, pero ahí donde pudiéramos, ahí teníamos iglesia. Y cantábamos y predicábamos y teníamos compañerismo y orábamos. Voy a leer de Marcos 5 y lo continuamos con Francisco. En 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y lo regaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dijo: permite. Y saliendo aquellos espíritu inmundo, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que aparecieron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del monte, y que había tenido sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido en el demonio y lo que de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de los contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado los rogaban que le dijeran estas con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha entendido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuando grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos los maravillaban. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque Él fue el que me dio todo el equipaje para poder predicar. Y yo volteé y miré a Francis, y yo quería traer este hombre a vivo. Y yo le apunté a Francis porque él era alto y tenía trenzas, y, y él fumaba mucho cosas. Y yo le apunté y les dije: miren a Francis. Y Dios me habló, pero no, y me dijo: tú eres este hombre. Y el Señor me paró, y yo empecé a llorar. Y yo le dije a los hombres: yo le estoy amputando a ese hombre, pero ese hombre soy yo. Y el Señor me dijo: este eres tú. Y no era algo que como cristianos queremos ser fiel, pero cuando Dios te dice: este eres tú, es de donde yo te traje.
Y de ahí en adelante yo pensaba dos veces antes de comparar a personas y mirarlas diferente, porque saben que Dios tuvo misericordia en mí. Yo estaba como este hombre, como es, y les traje algo, voy a traer algo en contexto de las escrituras, porque el capítulo 5 en el 1 dice que fueron al mar, a las regiones del ganaderos. Esta era una iglesia chica, pero ¿saben qué? Era gente grande, y así como Jesucristo llevó a los discípulos a cruzar y ellos fueron, y así es como nos ven como hispanos con amor. Nosotros como familia vimos esto y dijimos, esto es, ¿qué es lo que quieren? Y dice, pero ellos no querían nada, era Jesús. Y también dice que él estaba atado y nadie estaba tan fuerte para poder controlarlo. Y este era yo. Yo estaba en la cárcel desde que tenía 15 años y, ¿verdad? Yo salí, me casé y tuve mis hijos, y aún así andaba corriendo como loco. Nada me podía parar. Yo quería, yo quería, pero nada me podía parar. Y yo seguí de esa manera, viviendo de esa manera, eh, viviendo como, viviendo como en un cementerio. No tienes que estar muerto para vivir en un cementerio. Pero así estaba yo y así quería vivir. Y seguramente llegué hasta lo máximo, y lo aquí en el Lincoln Park, sin dinero, aquí en Lincoln Park, sin enseñar nada, pero pura decisión mala. Pero el Señor me trajo y nos trajo aquí y tuvo misericordia de nosotros y nos recibieron y nos quisieron, y había un plan. El título, el título de, de la predicación es restaurado por misericordia. Y también perdí mi estatus legal cuando salí de prisión. Me reportaron por vida y vine para atrás, y aquí ha vivido siempre. Y sabe que el Señor me dio mis papeles para atrás. Esa es una restauración, y fue una restauración total. Y yo quiero que la gente sepa que Jesucristo te puede restaurar. Y Jesucristo no es nada más para de vez en cuando, o nada más en el tiempo malo, en el tiempo bueno, sino que es por vida. Él te puede dar todas las cosas y Él lo puede hacer. En la cárcel estuve ahí por 20 meses. Empecé en St. Clair y a Milan hasta Monroe, y todos los lugares el Señor estaba allí conmigo. Yo pude compartir. Me tomaría un tiempo largo para poder compartir todo lo que vive, pero todo eso fue, fue todo con el Señor.
desde el principio hasta el fin. Voy a seguir leyendo en el 5:16. Y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Íbamos a fiestas donde gente me conocía y ¿saben qué? Yo nada más me sentaba ahí en mi mente correcta, sin alcohol, sin nada. Y las personas no lo podían creer, ¿verdad? Estaban viendo una creación nueva, que estaban maravillados. Yo sé que todos luchamos con diferentes cosas, pero yo les quiero decir que Dios quitó todas, con todo lo que yo estaba batallando, y todavía tengo diferentes, pero quiero, ¿verdad? Ahora tengo la decisión de hacerlo o no, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a hacer la decisión correcta, pero el Señor tiene esta bendición grande. Verá, cuando él estaba desnudo y no le importaba, y pierdes toda la vergüenza y no te importa, y no te importa lo que la gente cree de ti. Pero el Señor me dio esta lección y ahora estoy con mi mente bien. Y en el verso 19 dice, y en este verso es lo que quiero decir. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre no era un predicador profesional. El Señor solo lo mandó y le dijo que dijera lo que él había hecho. Y yo es lo que ha hecho como un testimonio. Yo es lo que ha hecho donde yo trabajo. Yo comparto su palabra. Siempre tengo a un amigo, y yo le digo al Señor que él me mande a las personas para poder compartir todo el día. Detrás de la compartación hay también este que tengo que caminar en los caminos de Dios, y así como Dios te da lo que necesitas para poder predicar. En el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él, y todas se maravillaban. Y él va y comparte lo que el Señor hizo para él, y compartió y compartió. Después la gente empezó a buscar a Jesucristo porque vio la transformación en este hombre, y estaban buscando a Jesús. Y ahí es donde quiero leer de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y esa esperanza es una esperanza de vida en el futuro. Yo, yo pienso, cuando venía, yo recordé a mi primo,
Yo trabajo con mi primo ahorita y cuando salimos en la mañana, si no volteas, si no volteas a ver tu carro, cuando te abajas es que no comprates el carro correcto. Y sabe, cuando uno se levanta el cuello, yo no me levanto el cuello de mis carros, pero yo sí me levanto el cuello en el Señor, no en un carro. Sí volteo y lo veo, pero no, yo, verdad, yo no me levanto el cuello por eso. Yo no me levanto el cuello en nada de eso. Pero sí que yo conozco al Señor y el Señor tuvo misericordia de mí. Y no más que Él ha caminado conmigo todo este tiempo hasta este día. Y les voy a dejar con eso. Esto es lo que un hombre sabio me dijo cuando la primera vez que llegué a la cárcel. En ese mismo día, yo no sé cómo lo hicieron, pero fueron a verme a la cárcel en la noche, la primera noche. Y fueron, y yo estaba en Monroe. Y John me dijo, y le dije a mi familia, ¿qué va a pasar? Y dijo, no te preocupes por tu familia. Dios proveerá. Tú preocúpate por que estás ahí adentro. Tú comparte y comparte de Dios. Y recuérdate, no confíes en tu propio entendimiento y Él hará tu paso derecho. Eso es la palabra que me dio de Proverbios y de ahí en adelante, sabes que estoy aquí y Dios ha tenido misericordia en mí como un testimonio del poder de Dios, de su amor y Él aún está restaurando. Y ahí lo dejo. Y saben que cada uno de ustedes tiene su historia y vamos a glorificar a Él porque Él es el que hace todo posible. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor, gracias por tu palabra y que tu palabra se haga carne en nosotros, que bendigas este servicio y que llegue a los corazones y por todo lo que hiciste por nosotros y por todo lo que haces. Bendice tu palabra y toda la gente que la está escuchando y Señor, toca nuestros corazones para que siempre te confiemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.